Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la lección 3, parte uno del tema de las dispersiones del módulo. Vamos a ver empezando a clasificar la materia. La materia se clasifica en dos categorías que son, estas son mezclas y son sustancias puras. Yo puedo tener, por ejemplo, que una mezcla es aquella que es una combinación de dos o más sustancias, como lo podemos ver aquí. Y una sustancia pura es una composición definida constante y propiedades distintivas. Ya lo vamos a entender en qué se clasifican ambas. Por ejemplo, las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Y las mezclas se clasifican en dos tipos que son homogéneas y heterogéneas. Vamos a iniciar con la definición de los elementos para que podamos entender qué significa cada uno. Un elemento químico es una sustancia formada por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de oxígeno. Me van a decir, pero el oxígeno tiene dos átomos acá. El elemento O tiene dos átomos, sí, pero estamos hablando de un solo tipo de átomo, de un elemento. Entonces, yo puedo decir que tengo una molécula elemental. En este caso también puedo tener algo hecho de oro completamente, entonces hablaría de elemento. Puedo decir un recipiente de aluminio que esté hecho completamente de aluminio. Entonces ya diría que es una especie de elemento o que tenga algo que tenga calcio. Entonces también hace referencia a un elemento, algo que esté hecho de un solo tipo de átomo. Sin embargo, los compuestos son aquellos que están hechos, se combinan entre sí, pueden ser dos o más átomos diferentes, de diferentes elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula del agua, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero en la larga tenemos dos tipos de átomos de hidrógeno y de oxígeno, es decir, dos tipos de elementos. Luego vamos a la clasificación de las mezclas que son homogéneas y heterogéneas. Vamos a definirlas, por ejemplo, las homogéneas son aquellas que también llamadas disolución y que cuando una mezcla es uniforme en composición y propiedades en cualquier parte de una muestra determinada. Por ejemplo, yo le agrego agua y sal, yo no puedo identificar las partes, no, a simple vista yo no puedo ver, entonces yo puedo decir que es una mezcla homogénea. Al igual que si yo combino agua con azúcar, yo puedo también decir que estoy en presencia de una mezcla homogénea, porque todas las partes yo no las puedo identificar a simple vista. De igual manera, si me hago como un café y le echo café al agua caliente, estoy ante una mezcla homogénea, aunque todos dirán, pero si se torna de color, sí, pero todo es tan uniforme que parece una sola sustancia, y por lo cual eh, la composición es uniforme y podemos decir de que es una mezcla homogénea. Sin embargo, la diferencia entre una mezcla heterogénea, estas son aquellas que puedo ver o demostrar zonas diferenciadas. Por ejemplo, aquí le muestro una pizza donde puedo ver el pepperoni, la carne, puedo ver el champiñón, la masa, la cebolla. Y es heterogénea porque yo puedo ver los componentes a simple vista, están en zonas diferenciadas. Otro ejemplo que también pone aquí en el ejemplo es la arena con agua. La arena por lo general se tiende a ir al fondo y el agua pues queda en la parte superior. Entonces yo puedo decir de que es una mezcla heterogénea porque yo puedo identificar las componentes de la mezcla. Otro ejemplo también que puedo poner de las mezclas heterogéneas es la ensalada, por ejemplo. Yo pico tomate, cebolla, chile verde, pepino, lechuga y las revuelvo y puedo ver cada parte que la conforma, entonces una mezcla heterogénea. Otra puede ser el cereal con la leche, que en donde yo puedo identificar las hojuelas de maíz en la leche y pues es una mezcla heterogénea. Entonces nos vamos a enfocar en las mezclas homogéneas, porque las mezclas homogéneas dice que son dos más sustancias que se presentan en una sola fase. También nosotros decimos que son las dispersiones aquellas que tienen la capacidad de dispersar un soluto en un solvente para distribuirlo en todo el interior. En este caso tenemos, por ejemplo, en esta cucharita tenemos sal y aquí tenemos un vaso con agua. Observemos en cuanto a las cantidades. Es claro que yo tengo menor cantidad de sal en comparación a la cantidad de agua. Por definición, entonces, en química, nosotros le vamos a llamar de la siguiente manera. Le llamaremos soluto
aquel que tenga en menor cantidad o menor proporción, este se va a llamar soluto y lo puedo abreviar como STO. Y el que se encuentre en mayor cantidad o mayor proporción, a este le voy a llamar solvente o también se le llama disolvente. Lo puedo abreviar con las letras STE, pero resulta que si yo tengo un soluto y un solvente o disolvente y los combino, esto ya me da otra cosa, es otro concepto. Cuando está combinado soluto más solvente, esto me va a dar algo llamado solución, que también le puedo denominar como disolución. Para abreviarlo le ponemos SLN. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para resolver todo tipo de problemas, yo tengo que diferenciar el soluto, menor cantidad, menor proporción, solvente, el que se encuentra en mayor proporción, y la solución o disolución cuando ya es la combinación entre el soluto y el solvente. Así es de que esto es claro y esto es clave. Antes de que resuelvan los ejercicios, entienda identificar el soluto, solvente y la solución. Por ejemplo, yo quiero preparar un café, agarro un sobrecito de café y lo agrego en agua. Yo puedo decir que el soluto es el café porque es el que se encuentra en menor proporción y que el solvente es el agua porque se encuentra en mayor proporción y que cuando lo combino, eso me va a dar o me va a originar la solución o disolución. En términos de concentración, podemos hablar de lo siguiente. Mira, imagínense de esta forma. Si yo tengo 20 gramos de soluto y tengo 80 gramos de solvente, ¿cuánto va a ser la solución o disolución? Pues está bien sencillo, porque lo único que tengo que hacer es sumar los 20 más los 80 y eso me va a dar los 100 gramos de solución o disolución. Hay que tener cuidado en esto porque la mayoría confunde el concepto de solución o disolución con el concepto de solvente o disolvente. No es lo mismo. Solución, disolución es la suma entre ambos y el solvente pues es el lugar donde se dispersa el soluto. Así de simple. De esto yo puedo decir también que yo puedo tener concentraciones de forma cualitativa de una disolución. Por ejemplo, yo puedo tener dos cosas. Uno, algo que esté diluido y algo que esté concentrado. En otras palabras, lo diluido es que yo le agrego mucha cantidad de solvente a poca cantidad de soluto. Y lo concentrado es cuando yo le agrego mucha cantidad de soluto a la cantidad de solvente. Por ejemplo, cuando queremos hacer un café, a veces utilizamos un vaso muy grande y le echamos mucha agua y solo le disolvemos un sobrecito de café, pues nos va a quedar diluido. Pero si nosotros agarramos un vaso pequeño y le agregamos 2 sobres de café, nos va a quedar concentrado. Ese es un ejemplo para que lo podamos entender. Muchas personas he escuchado que le dicen a lo diluido, le dicen chirlo, y a lo concentrado le dicen puro, pero podemos utilizar de forma cualitativa mejor diluido y concentrado. Luego de ello, pues ya con esto podemos trabajar en la página número 121, en donde le dice que consiga un vaso a la mitad, una cucharada de sal en agua y pues ahí tiene que identificar quién es el soluto y quién es el solvente, habiendo visto parte de la clase que ya se ha desarrollado. Continuando, también puedo mencionar algunos factores que afectan la solubilidad. Entre los factores tenemos la temperatura. Se disuelve más rápido algo en algo caliente comparado en algo que esté frío. Por ejemplo, si usted quiere hacer un refresco, es mejor utilizar agua a temperatura ambiente y diluir ya sea el saborizante y el azúcar y por último agregarlo en la refri para cuando ya esté disuelto. Pero hay muchas personas que lo que hacen es que sacan el agua helada y así lo quieren disolver y les cuesta mucho porque la temperatura es un factor que afecta la solubilidad. Otro de los factores es la superficie de contacto o cantidad de soluto. Entre más pulverizada esté la sustancia, más rápido va a hacer la solubilidad, se va a disolver más fácilmente porque como entre mayor área, mayor solubilidad. Otro factor es la agitación. No solamente basta con agregar el soluto al solvente, sino que también necesitamos agitar. Había mencionado que la forma para agitar esto no es así como se ve ahí, que es forma circular, sino que se mueve para todos los lados con el agitador.
y la presión que tiene que ver más que todo con los gases cuando yo voy a disolver un gas con otro, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Estos son los factores que afectan la solubilidad. Continuando con la parte operativa, vamos a empezar a resolver algunas ecuaciones que podemos calcularlas cuantitativamente con las unidades de concentración. Tenemos de dos tipos, unidades de concentración físicas y unidades de concentración químicas. Vamos a iniciar con las unidades de concentración física, entre las cuales tenemos la ecuación de porcentaje masa-masa, que me dice que es, miren, porcentaje masa-masa son los gramos de soluto entre gramos de solución. Cuidado porque la mayoría cree que aquí es solvente y no, son solución. Solución quiere decir soluto más solvente. Y esto multiplicado por el 100%. Luego voy a tener el porcentaje masa-volumen, que es los gramos de soluto entre mililitros de solución. Recordemos nuevamente, solución es mililitros de soluto más mililitros de solvente. Esos son los mililitros de solución. Todo multiplicado por 100%. Porcentaje volumen-volumen, tenemos mililitros de soluto entre mililitros de solución por 100%. Y por último, de las magnitudes físicas vamos a tener partes por millón. ppm significa partes por millón. Tenemos miligramos, cuidado que es miligramos, no son gramos, es más pequeño que el gramo, es la milésima parte de un gramo, miligramos de soluto entre los litros de solución. Y hay que tener cuidado porque aquí no es mililitros, sino que es litros de solución. Y por último, podemos tener nosotros acá, entre las unidades de concentración, la molaridad, que son los moles de soluto entre litros de solución, y la molalidad. Cuidado porque uno tiene R, molaridad es M mayúscula, y el segundo tiene molalidad es M minúscula. Son moles de soluto entre kilogramos de solvente. Hay otras unidades de concentración como la normalidad y la fracción molar, pero nosotros en este curso del módulo 3, lección 3, vamos a trabajar más que todo estos que tenemos en pantalla. Vamos a iniciar con un ejemplo sencillo para que podamos entender esto de las concentraciones, sobre todo con las concentraciones físicas. Ejercicio demostrativo 1, porcentaje masa-masa. Se disuelven 45 gramos de azúcar en 180 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración? Vaya, aquí tengo la ecuación que ya la saqué, que es de las anteriores, pero observen que yo tengo soluto y tengo solvente. El de menor proporción soluto y el de mayor proporción solvente. Observemos, me dice que tengo 45 gramos de azúcar, entonces el azúcar es el soluto, 45 gramos. Y los 180 gramos de agua es el solvente, 180 gramos de agua. La mayoría cometería el error de ponerle abajo en denominador 180, pues no debe de ser 180, sino que yo tengo que hacer el análisis porque no tengo solución, sino que tengo solvente y la solución es la suma de soluto más solvente, lo que me va a dar 225 gramos. Ahí sí, esto es lo que voy a utilizar en mi ecuación. Ahora está sencillo. Observen, ya tengo los gramos de soluto, 45, y los gramos de solución, 225. Lo que resta es sustituir los datos. Entonces, 45 entre 225, aquí puedo simplificar las unidades gramo con gramo, porque está arriba y abajo, puedo simplificarlas, y me va a dar 0.2. Esto lo puedo multiplicar por el 100%, no le van a poner porcentaje a la calculadora, solo le ponen por 100 igual, y ya les va a dar la respuesta que es acá 20%. Y esa sería la respuesta del primer ejercicio demostrativo. Pero la pregunta es, ¿qué significa ese 20%? Es sencillo. Me dice que hay 20 gramos de soluto en 100 gramos de solución, ya que por cada 20 gramos de soluto van a estar en 100 gramos de solución. Si le preguntarían cuánto hay de solvente, entonces sería lo restante, 80 gramos de solvente. Para seguir analizando esto, pues les traje como que otra forma de analizar y qué significa que una disolución sea el 15% masa-masa de cloruro de potasio. Fácil, que hay 15 gramos de cloruro de potasio disueltos en 100 gramos de solución. Eso es lo que significa. ¿Y qué significa que una solución tenga 10% masa-masa de carbonato de calcio? Es sencillo también, es lo mismo. Significa que hay 10 gramos de carbonato de calcio disueltos en 100 gramos de solución. Y de esta manera nosotros podemos comenzar con la primera parte de
las concentraciones y las dispersiones. Continuamos con la segunda parte en el otro video.